Mierda, esa sexy. Bien robusta la vida. ¿Cuánto quieren que le pongamos de carga? En kilonewton, a ver. 5. 5, muy poco, le vamos a poner 50 metros cuadrados. Y aquí le vamos a poner una carga puntual de 20. Ya, tenemos las dimensiones, tenemos las cargas, entonces vamos a aplicar el método de los trabajos virtuales, ¿no? Voy a grabar. El método de los trabajos virtuales. Ya. Entonces, para el sistema analítico, ¿no? O para el método analítico del método de los trabajos virtuales, es el mismo procedimiento, ¿ya? Con la única diferencia de que no es necesario que diagramemos los esfuerzos internos, ¿no? Lo único que necesitamos son sus ecuaciones de momento, tanto en el sistema virtual como en el sistema real. Entonces, este es el sistema real, ¿ya? Real. ¿Ya? Primero vamos a trabajar con este sistema. Entonces, ¿qué hacemos para determinar las ecuaciones? Lo primero que hay que hacer es determinar reacciones, ¿no? Aquí va a haber una reacción, una vertical en A, y seguramente también va a haber una vertical, una horizontal, de este sentido, horizontal en A, y un momento en A igual, ¿ya? En el apoyo A. Entonces empezamos el cálculo de reacción. Aquí lo voy a hacer. Cálculo de reacciones. Para calcular las reacciones vamos a tener que usar las ecuaciones de la estática, ¿no? En primer lugar, y aquí claramente no podemos determinar lo que es la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Igual a 0, no hay un sentido para arriba positivo. Entonces, fíjense, vertical en A menos esto de aquí. Sabemos que aquí va a haber una fuerza totalmente vertical que va a representar a todo esto, ¿no? Y que va a ser el valor de su área. Entonces, el área es base por altura 50 por 4, va a ser, ¿cuánto? 200, ¿no? 200, y su brazo de palanca, no solo 200 porque estamos sumando solamente fuerza vertical, igual a 0. Entonces, vertical en A va a ser igual a 200 kilonewton. Ahora, con sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, ¿no? Me doy una dirección positivo, y fíjense, solo tengo dos fuerzas horizontales. Va a ser, directamente puedo determinar también, ¿no? Como son contrarias, va a ser igual a 20 kilonewton. Ya lo tengo ya. Ahora me queda determinar el momento en A. Para eso hago un estudio de momento. Y ese momento lo puedo aplicar donde yo quiera, ¿no? Lo voy a aplicar en el punto B, por ejemplo, si quiero. Y me doy un sentido, ¿no? Un sentido horario positivo. Ahora, si hago sumatoria de momentos en este nudo B, ¿qué voy a tener? Esto equivale a 200, ¿no? Eso equivale a 200, me genera un momento negativo. ¿Por qué? Porque este va a girar con respecto al punto B en este sentido, va a girar. Entonces, ese sentido es contrario a lo que yo dije que era positivo. Entonces va a ser menos 200, que es el valor de la fuerza, y su brazo de palanca, obviamente, esto de aquí se posiciona a la mitad de 4, que va a ser 2 metros. Entonces va a ser su brazo de palanca 2. Ahora, esta fuerza de aquí me genera un momento en este sentido, ¿no? Con respecto al punto B, donde yo aplico el momento. Entonces, fíjense que es el mismo sentido que yo me puse positivo. Se va a ser positivo de 20 kilonewton, ¿no? 20, y su brazo de palanca es la distancia entre A y la fuerza, ¿no? En este caso es 3 metros.
3 metros. ¿Qué más tengo? La incógnita esta de aquí. Bueno, también tengo vertical en A, mira. Más, porque este de aquí me genera el mismo, ¿no? El mismo sentido de giro con respecto al punto B. Vertical en A es 200. Por su brazo de palanca, que es la distancia entre A y B, ¿no? Va a ser 4 metros. Y por último, la única incógnita que me queda es esta: momento en A menos el momento en A igual a 0. Ya no hay otra fuerza que me genere momento. Ahora, despejo el momento en A y voy a tenerlo como resultado, ¿no? ¿Cuánto sale el momento en A? 460. 460 kilómetros por metro. Eso ya he calculado, ¿no? Y hice el análisis. Voy a hacer el análisis de esfuerzos internos, justamente aquí abajo. El análisis de esfuerzos internos. Entonces, para analizar los esfuerzos internos, ¿no? En este método de los trabajos virtuales, solamente en el método analítico tengo que determinar las ecuaciones, ¿no? De momento de esta barra y de esta barra. Entonces, para la barra AB, ¿no? De A a B es una barra. X va a valer, ¿no? Va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a 4. Y dibujo esa barra, ¿no? Fíjense. Bueno, aquí no lo dibujo, no, se dibuja de esta manera. Esta es la barra. Y obviamente, como yo le hago un corte aquí, ¿no? Antes de llegar a B, ¿qué va a pasar ahí? ¿Con qué apoyo lo tengo que reemplazar ahí? Porque esto es una unión empotrado, ¿ya? Una unión empotrado. Si yo hago un corte aquí, seguramente ahí en ese punto van a aparecerme fuerzas horizontales, verticales y momentos, ¿no? Entonces, por eso se reemplaza por unión, por este tipo de unión. Ahora, la carga distribuida que actúa sobre la barra es esta de aquí, que es de 50. Ahora, en este punto hay fuerzas, ¿no? Que ya están situadas, que son esta vertical en A, que vale 200. Ahora, hay una horizontal en A que es de 20. Y hay un momento, justamente este momento, ¿de cuánto es ese momento? Es de 460. ¿Ya? Esos son los tres fuerzas. Ahora, seguramente yo tengo que hacer no tengo que analizar, ¿no? En este sentido en X. Entonces hago un momento justamente aquí. Se supone que toda esta distancia es X, ¿no? Un corte en X. Ahora escribo la ecuación de momento. Si hago ecuación en este punto, ¿no? Hago momentos. Fíjense, esto de aquí, ¿no? Si yo calculo el área que me genera esta altura y esta base, ¿va a ser cuánto? Aquí lo voy a desarrollar. Y después lo van a reemplazar directamente por esa fórmula. Si yo aplico aquí, ¿no? Es una distancia X y aquí es los mismos 50. Si yo aplico momento en este punto, voy a tener esto, ¿no? Va a aparecer una fuerza, ¿no? Que va a ser de 50 por X, ¿no? 50X, que es la base X por la altura de 50. Entonces esta es su área. Y eso va a estar situado a X medio, porque va a estar a la mitad de X, ¿ya? La fuerza. Entonces, y esto de aquí me genera un momento en este sentido, ¿no? Que va a ser momento negativo. Entonces, menos 50 X, que vale la fuerza, y por su brazo de palanca, ¿cuánto es? X medio, ¿no? X medio. Entonces, ese es el momento. Ahora, fíjense que yo esto lo puedo trabajar mejor así. Esto, la mitad y mitad, me queda menos 25 X al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, siempre que yo tengo este tipo de cargas triangulares, ¿no? Va a cumplir esta fórmula de aquí, que si le tengo que restar la mitad, ¿no? A la carga distribuida y le pongo X cuadrado, siempre se cumple eso. Fíjense aquí, la mitad
de la carga distribuida, ¿no? 50, y le pongo x cuadrado al otro lado, o sea, de x. Entonces aquí me va a quedar lo mismo, menos 25x al cuadrado es el momento que me genera esta carga distribuida, ¿ya? Ahora, este de 200 me genera otro momento, ¿no? Y como va para arriba, y el sentido de giro es antihorario, ¿no? Es positivo, entonces quiere decir que me va a traccionar la fibra inferior de esta barra. Entonces es momento positivo más 200, ¿no? Y su brazo de palanca es X, 200X. Ya. ¿Qué más tengo? Este de aquí no me genera momento, no lo incluye en la ecuación. Pero este de aquí sí, ¿no? Es un momento. Menos 460, ¿ya? Porque es en el sentido contrario a este, que es positivo, ¿no? Entonces, ya tengo la ecuación, ya. Esa es la ecuación de momento. Entonces, tengo que calcular los valores de aquí en el final del tramo, ¿no? ¿Cuánto valen los momentos en el punto B para trabajar de B a C? Tengo que ir transmitiendo la fuerza. Entonces, fíjense lo que yo tengo que hacer. Aquí, ¿no? ¿A qué distancia tengo que saber el momento? 4. 4 metros, ¿no? Porque X vale de 0 a 4. Entonces, yo tengo que saber aquí en el extremo cuánto vale el momento. Entonces reemplazo, ¿no? A todo lo que es X le pongo 4. Entonces va a ser menos 25, 4 al cuadrado, más 200 por 4, menos 460. Y así voy a saber el valor del momento justamente cuando X vale 4. Cuando X vale 4. Y cuando X vale 4 es en este punto B. Ahí yo sé cuánto vale el momento. ¿Cuánto sale? Menos 60. Menos 60. Fíjense, menos 60 me ha salido. Entonces quiere decir que si salió menos, ¿no? Las fuerzas que ganaron han sido estas de aquí. O sea, las fuerzas que ganaron, ¿no? Los momentos han sido en este sentido. Pero esto es un apoyo, ¿no? Un apoyo empotrado. Entonces, ¿cómo lo tengo que dibujar ahí? Como reacción. Esto es la acción. Estos son los 60 que ganó para este lado, ¿no? En este sentido. Pero para dibujarlo aquí, ¿no? Para plasmarlo aquí en el diagrama, lo tengo que dibujar como si fuera una reacción, ¿ya? Y en reacción es 60, ¿no? 60 en este sentido. Y esto es la acción, esto es reacción, y así voy equilibrando. Ahora, para equilibrar las fuerzas verticales, igual lo puedo equilibrar, ¿no? Si quiero, puedo derivar esto de aquí. Derivando, sabemos que la derivada de los momentos, por ejemplo, con respecto a X, me va a salir la cortante, ¿ya? Con respecto a X, obviamente. Entonces, si yo derivo esta ecuación, me va a salir la ecuación de la cortante. Entonces, fíjense, va a salir menos, esto de 2 va a multiplicar al 50, ¿no? Menos 50x más 200. Eso es una G, ¿ya? Esto como es constante, ¿no? Se va. Entonces aquí vertical reemplazo por 4 también, ¿no? Porque quiero saber la fuerza vertical. Aquí entonces me va a salir menos 50 por 4, 200. Más 200 me sale 0. Entonces fíjense que en este punto dice que se me equilibran las fuerzas verticales, ¿no? Y ya no hay fuerzas verticales ahí. Entonces aquí ya no hay fuerza vertical. Y en horizontales, fíjense, tengo una barra, o sea, una fuerza que va entrando al nodo. Entonces la otra en reacción va a ser en este sentido, va a ser unos 20, ¿no? Ya equilibré esta barra. Ahora, ¿con qué barra trabajo? De B a C. Ya que voy a trabajar ahí arriba. Tengo que ir trasladando la fuerza así, ¿no? Y obviamente cuando yo llegue al final del tramo, o sea, cuando yo llegue a este punto, me tiene que dar la fuerza que actúa en ese punto. Ahora, tengo esta barra de aquí. Barra BC. Es esta de aquí. Acá hay una fuerza de 20. Fíjense, esto dijimos que está en reacción, ¿no? Esto está en reacción. ¿Cómo lo tengo que trasladar a este otro sistema? Como acción. Entonces, como acción es esto de aquí. Esto es acción. Esta fuerza es acción, pero estas son reacciones. Como está en reacción, le tengo que dar el sentido contrario para trasladarlo como reacción. Ahora fíjense, este momento que iba en sentido horario
lo tengo que dibujar en sentido antihorario, así de esta manera. 60. Ahora, esta fuerza horizontal que iba para la derecha, lo tengo que dibujar como acción por el lado izquierdo, ¿no? Esas son todas las fuerzas que tengo. Y en verticales sabemos que da igual a 0, ¿no? Entonces no hay fuerzas verticales. Ahora, fíjense, yo voy a analizar en este sentido, ¿no? Voy a analizar así, ahí va a ser X, ¿ya? Fíjense. Entonces, si yo analizo así, momento en X, ¿no? Tengo que hacer momento en este punto. ¿Ya? La única fuerza que me genera el momento es este de 20 y este de 60, ¿no? Entonces, fíjense, esto de aquí, ¿no? Con respecto a este punto, esta fuerza, se supone que esto de aquí abajo es la cara inferior, ¿no? Y esta de aquí es la superior. Entonces, si me tracciona la inferior, quiere decir que este momento es positivo, ¿ya? Si me comprime es negativo. Entonces, como esto me lo tracciona la esfera inferior, no, porque la deformada va a ser de esta manera. Y si yo lo dibujo como si fuera en 2D, no representándola con línea, esta sería mi sección. Fíjense. Y se me está estirando esta parte de abajo, ¿no? Y si me comprime lo de arriba, ¿ya? Entonces es por eso. Ahora, si yo cambio este sistema, ¿no? Y aplico el X al otro lado, entonces eso se cambia. El inferior viene a ser esto de aquí y el superior esto, ¿ya? Y si yo aplico momentos aquí, seguramente este me va a comprimir, ¿no? Igual la deformada es la misma, me va a comprimir la parte de abajo y mi momento va a ser negativo, ¿ya? Eso depende de ustedes cómo lo tomen, pero cómo lo tomen su eje de referencia. En este caso yo lo puedo tomar así, ¿no? Lo puedo tomar así, ¿ya? Entonces este de aquí me va a generar un momento negativo, entonces va a ser menos 20x, ¿no? La fuerza por la distancia, si yo estoy tomando un momento aquí. Ahora, ¿qué más? Este de aquí me genera un momento positivo, ¿no? Este de aquí, más 60. Ahora, si yo reemplazo, no quiero saber, seguramente que si yo llego a este punto, ¿cuánto es el momento ahí? 0, ¿no? 0 es el momento. Entonces, yo reemplazo X igual a, ¿cuánto? A 3. Me tiene que dar un momento igual a 0. Entonces, menos 20 por 3 más 60. ¿Cuánto sale? 0. Entonces, se cumple, ¿no? Si yo llego a esta situación, donde obviamente se cumple todo lo que dije, ¿no? Quiere decir que todas mis ecuaciones están correctamente, ¿no? Es correcto todo lo que hice. Ahora fíjense que las fuerzas igual se equilibran en este punto. Esta fuerza que va aquí, ¿no? Se equilibra con este de 20, entonces todo queda en 0, ¿ya? Y las verticales también, la vertical aquí es 0 y aquí también 0, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio. Entonces sus ecuaciones que van a usar son estas de aquí, ¿no? Estas son sus dos ecuaciones del sistema real. Entonces, este es su análisis de ustedes de ecuaciones de momento del sistema real. Es equivalente, ¿no?, a encontrar los diagramas del sistema real como hicimos en el método semigráfico. Ahora tenemos que hacer lo mismo. ¿Con qué método? Digo, ¿con qué sistema? Virtual. El sistema virtual, ¿no? Aquí yo no les especifiqué qué es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a encontrar el desplazamiento horizontal en CD, en el punto C. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces yo vuelvo a dibujar mi sistema. Este va a ser así. Ahora, en el sistema real, las cargas externas que actuaban ahí ya no las tomo en cuenta. En lugar de eso, ¿qué voy a poner? Una unitaria. Voy a poner una fuerza virtual, ¿no? O una carga virtual con un valor unitario, ¿no? Ahora, ¿yo puedo poner una fuerza, ¿no?, con un valor diferente de 1 o no? Sí. Sí, yo lo tomo unitario por simplicidad, ¿no? Porque es más fácil hacer los cálculos con el valor unitario. Entonces, yo voy a suponer, por ejemplo, voy a decir que mi desplazamiento va a ser en este sentido, ¿no? Y ahí pongo mi valor unitario de P igual a 1. Entonces, tengo que analizar
¿no? Tengo que volver a hacer el mismo análisis, todo lo que ya hice, con esta única fuerza que es mi carga virtual. Ya, las dimensiones, todo se mantienen igual que en el sistema real. Aquí es 3, aquí es 4, aquí es A, aquí es B y aquí es C. ¿Ya? Entonces, aquí seguramente va a aparecer una horizontal que va a equilibrar con este 1, ¿no? Va a ser horizontal virtual. ¿Ya? Va a aparecer una vertical, seguramente va a ser igual a 0 porque no hay fuerza vertical, pero lo dibujo por si acaso, ¿no? Vertical. Y seguramente va a aparecer un momento virtual en A. ¿Ya? Entonces calculo las reacciones, ¿no? Hago el cálculo de reacciones. Si hago, ¿no?, reacciones ahí, fíjense, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, no voy a determinar que la vertical en A es igual a 0, no hay fuerzas verticales, ¿no? Entonces esta es igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, ¿no? Determino que horizontal en A es igual a 1, ya, fíjense, clarito se nota, ¿no? 1. ¿Qué más tengo? Hago una sumatoria de momentos, ¿no? Para saber cuál es el momento que me genera esta fuerza virtual. Entonces, aquí voy a hacer sumatoria de momentos en A igual a 0, ¿no? Igual a 0. Me voy en sentido, este sentido positivo. Entonces empiezo a escribir las ecuaciones. Fíjense que si yo tomo momento en este punto A, ¿no? Aquí lo estoy poniendo en el punto A. Este de aquí me genera un giro, ¿qué? Un giro en el mismo sentido que este, un giro horario, ¿no? Entonces es positivo el momento que me genera esto. Y tengo que buscar la distancia, ¿no? Esa distancia entre el punto A y el punto y esta fuerza. Entonces fíjense que si yo desplazo esta fuerza en el mismo sentido, ¿no?, de su línea de acción, esta fuerza se puede estar posicionada ahí tranquilamente, ¿no? Entonces, la distancia es de a este punto, que son estos 3 metros de aquí. Entonces, aquí la distancia no va a ser 1 por 3, ¿ya? Positivo es el momento que me genera esto. Y luego este momento de aquí, con respecto al punto A, ¿no?, va a ser negativo porque es contrario a esto, ¿no? Va a ser menos momento virtual en A igual a 0. Entonces, aquí el momento virtual en A va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces ya hice el cálculo de las reacciones. Ahora tengo que hacer este análisis nuevamente, ¿no? Ese análisis nuevamente. Entonces voy a analizar barra AB. ¿Ya? Esta es mi barra AB. Y sobre la barra AB en el sistema virtual no tengo ninguna fuerza, ¿no? Solo me aparece, perdón, así se dibuja. Ya les expliqué por qué. Me aparece esta horizontal de 1, ¿no? Y este momento de aquí, que es de 3. Voy a hacer la ecuación de momento a una distancia x. Momento en x, ¿no? Si yo tomo momento en este punto, fíjense que lo único que tengo aquí va a ser este 3 de aquí. Sí. Y la deformada de esto va a ser así. Comprime la fibra Me inferior. comprime la fibra inferior, ¿no? Entonces va a ser negativo, menos 3. ¿Ya? Es constante, ¿ya? No hay otra fuerza que me genere un momento. Esta es la ecuación de momento. Entonces, momento cuando x valga ¿cuánto? Esto se supone que x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 4, ¿no? Que es la longitud total de la barra. Entonces, si yo reemplazo x por 4, igual me va a seguir dando x. O sea, me va a seguir dando 3, ¿no? Aquí, ¿cómo lo dibujo? En reacción. Esto es la acción y la reacción es lo contrario, ¿no? 3. Ya equilibré esa barra. Ahora, la otra barra. La barra BC es esto de aquí. Fíjense que en BC, esta fuerza, ¿no?, que estaba en acción, se va a trasladar en reacción igual a 1. Ahora, como esto está en reacción, para pasar al otro sistema lo tengo que dibujar como acción. O sea, como acción es en sentido contrario a este, 1. Y en esto que está en reacción lo vuelvo a acción y le pongo el sentido contrario, 3. Así.
Ahora, la fuerza que tengo aquí abajo es esta de aquí, que va en este sentido. Y aquí tengo que tener cuidado, ¿no? Yo, fíjense, mi eje de referencia aquí lo puse al lado derecho en el sistema real. En el sistema virtual tengo que hacer lo mismo, no tengo que hacer las mismas consideraciones. No puedo tomar yo aquí al lado derecho solamente porque sí, ¿no? Tengo que hacer las mismas consideraciones que hice en el sistema real. En el sistema virtual, igual el eje va a ser en este caso, aquí, X. Entonces tomo mi ecuación de momento. Mi ecuación de momento va a ser momento en X igual a cuánto. A ver. Si yo hago momento en este punto, esta fuerza de aquí me va a comprimir la parte inferior de mi barra, entonces va a ser negativo menos 1 por X, ¿no? O menos X directamente, ¿no? Y esto de aquí va a ser positivo, más 3. ¿Ya? Esa es mi ecuación de momento. Esto no lo tomo en cuenta porque el momento lo estoy haciendo más allá, ¿no? De esta fuerza 1, entonces no entra en la ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer para verificar si está bien? Tengo que darme, ¿no?, los valores de los límites. En este caso, X vale mayor o igual a 0 y menor o igual a ¿cuánto? 3. A 3, que es la longitud de mi barra, ¿no? Entonces yo reemplazo momento en cuando X valga 3, ¿no? Quiero saber si esto es 0 y esto es el 3, ¿no? Quiero saber cuánto vale el momento en el punto 3. Se supone que tiene que salir 0, ¿no? Entonces calculo menos X vale 3, ¿no? Menos 3 y más 3 va a salir ¿cuánto? 0. Entonces está todo correcto, ¿ya? Acá no hay ningún tipo de momento. Ahora, en fuerzas horizontales también se equilibran, ¿no? Hay una fuerza de uno que va para el lado derecho y este para el lado izquierdo, entonces se equilibran también. Y en fuerzas verticales también no hay un equilibrio, no hay fuerzas verticales aquí y tampoco aquí. Entonces, estas son las ecuaciones que yo voy a usar para calcular el desplazamiento horizontal. Voy a hacerme una tabla de resumen aquí, ¿ya? Aquí van a ir los barras. Aquí AB, ¿no? Lo primero que analizamos, y después el BC. Acá va a ir de los momentos en X del sistema real y aquí del sistema virtual, MX virtual con una comilla, ¿ya? En este punto, ¿no?, en el sistema real, ¿no?, en A y B, es esto de aquí, esta ecuación de A a B en el sistema real va a ser menos 25 X al cuadrado más 200 X menos 460, ¿no? Y en BC, ¿no?, la barra BC en el sistema real es esto de aquí que calculamos, ¿no? Menos 20 X más 60. Ya. Esta parte lo copiaron porque lo voy a borrar. Sí, 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 claro que. Igual lo está grabando aquí, así que lo van a ver en el video, ¿ya? Se lo voy a borrar esto de aquí. Se apagaba eso. Esto igual. ¿No te faltó poner los límites en el código? Sí, ahorita lo voy a poner. Ah. Aquí M', ¿no?, que este hace referencia al sistema real y este el sistema virtual, ¿ya? El sistema real y el sistema virtual. Entonces, fíjense que aquí en el sistema virtual, la barra, ¿no?, que analicé, esta de aquí, y su ecuación es menos 3. Y en el sistema virtual, la ecuación que saqué es menos X más 3, ¿no? Tiene que tener ecuación de X, menos X más 3. Entonces, esas son las ecuaciones. Y aquí pongo los límites, ¿no? X. Entonces, X va a ser, en este caso, mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. Y aquí X va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 3, ¿no?, que es la longitud de las barras. La barra 1 de A a B es 4 metros y de B a C es los 3 metros. ¿Ya? Esos son los límites de integración. Ahora, con esta tabla, ¿no?, vamos a ir a las integrales. Esta es la tabla, ¿no? Es una tabla de resumen. Ya, ahora voy a borrar esta parte de aquí. Hora de integrar, chicos. Y eso no había
qué con pillas. Es más fácil. La verdad es que el examen. Y ya, fíjense, la ecuación es la siguiente, ¿no? Si yo quiero calcular el desplazamiento vertical, bueno, en este caso es el horizontal, el que queremos calcular, igual desplazamiento horizontal en Z, así ya. La ecuación es la siguiente. El límite inferior, ¿no? Límite inferior y límite superior de momento en X, o así, M por M' por EI. Ya. Esa es la ecuación. Entonces, fíjense que esto es una constante, ¿no? Porque el módulo elástico que me propuse aquí, que no lo puse, ¿no? Lo vamos a poner E igual a ¿cuánto? 2,1 por 10 a la 6, ¿no? A 0. 10 a la 6. Y la inercia lo tengo que sacar de estas dimensiones. La inercia obviamente va a ser base por altura al cubo sobre 12. Entonces, este valor va a ser constante para cada barra, ¿no? Cada barra tiene los mismos valores de inercia y tiene los mismos valores de módulo elástico. Entonces, lo puedo sacar como si fuera una constante. Entonces, lo voy a expresar así, de esta manera. 1 sobre EI sobre por M', donde tengo que aplicar las integrales para M y M', ¿no? Para cada barra es una integral, por si acaso, una integral para esta barra y otra integral para esta barra. Entonces empiezo a escribir, ¿no? 1 sobre EI y aquí vamos a empezar. Los límites de integración de la primera integral, que es M por M', ¿no? Son de 0 a 4. De 0 a 4, donde M vale toda esta ecuación. Menos 25x al cuadrado más 200x menos 460 multiplicado por esto de aquí, el momento en el sistema virtual, menos 3 por el diferencial de x, ¿no? Aquí me faltó el diferencial. Por el diferencial de x más la otra integral, esta de aquí. Son dos integrales, ¿no? El límite inferior es 0 y va de 0 a 3. Y la ecuación, ¿no? De m, que es menos 20 x más 60 por m', ¿no? M' es menos 3x más 3, menos x, perdón, más 3 por el diferencial de x, y a todo eso le cierro paréntesis, ¿no? Entonces toda esta integral lo pueden calcular ustedes, o si quieren lo podemos hacer manualmente, ¿no? No, en la calco. Calcúlenlo, por favor. Alex, Sí. ¿y qué pasaría si la sección no fuera continua? El ACE no se lo puede sacar allá, ¿no? Claro, si la sección no fuera continua, dice el compañero, fíjense, si aquí tuviera una sección, por ejemplo, ¿no? Una sección 20 por 60 y aquí 20 por 40, digamos, supongamos así. Entonces, la inercia ya no sería una constante. Entonces, ¿qué hacemos? Si este tiene su propio valor de inercia, ¿no? La primera barra, entonces va a estar dividido entre su inercia 1, y después inercia 2, digamos. Y si son del mismo material, obviamente el E se sigue manteniendo constante. Ahora, si son de diferentes materiales también, entonces ya no es constante el módulo elástico, sino que cada valor tiene el módulo elástico 1 y módulo elástico 2, ¿no? Solo lo sacamos afuera de la integral como constante si todos son del mismo material y tienen la misma sección. ¿Ya? En este caso, eso se cumple, ¿no? Todos tienen el mismo módulo elástico y todos tienen la misma sección, entonces la inercia es la misma. La rigidez es la misma para cada barra. Sabemos que la rigidez es el producto de la inercia por el módulo elástico, ¿no? Que me determina cuán rígido es mi barra, o sea, cuánto se resiste a las deformaciones. ¿Quién sacó la integral? 2500. Ya, ahora el módulo elástico es 2,1
por 10 a la 6 por esto de aquí. Base, ¿cuánto es? 0,2. 0.2 por 0.4 al cubo sobre 12. Y con eso van a tener el desplazamiento horizontal. Y aquí lo convertimos a metro, ¿no? Entonces el desplazamiento va a ser en metros. Jara. Ya valió esa estructura. ¿Están seguros? No puede desplazarse 1 metro. Solo tiene 4 metros de luz. Me vuelan a calcular esto, Más del 25% se devolvió. 1,17 Mata. esto de aquí. ¿Está bien? Las ecuaciones sabemos que sí o sí están bien, ¿ya? Porque Sí. lo hemos calculado barra por barra. Es posible que dé, ¿no? Porque fíjense que todo esto está totalmente libre. Ah, pues. Es posible. O tal vez sea porque le pusimos harta carga. Es probable que dé este desplazamiento. En base a la rigidez que tiene, no soportó. Va a fallar. Ya. Este es el resultado, chicos. Igual lo comprobamos después. Y aquí comprobamos que esta estructura obviamente no está dentro de las pequeñas deformaciones, ¿no? Sus deformaciones son excesivas, entonces esta sección, esta carga no son las correctas para ese tipo de estructura. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna duda con este método de aquí? ¿Cuál lo ve más fácil? El de la... Este es más fácil. Este es más fácil, ¿no? Porque en el otro hay que diagramar y hay que hacer superposición de descomposición primero de esfuerzo interno. Y si se dan cuenta, el proceso es el mismo, ¿no? Porque siempre hay que multiplicar el m por el m'. Solo que antes, ¿qué hacíamos? Teníamos dos tipos de carga, ¿no? Digamos así, ¿no? Donde este era el valor de momento y este el momento m', y sacábamos una fórmula, ¿no? 1/3 por L por m por m', ¿no? Igual se multiplican esto y tienen que tener la misma longitud. En este caso, fíjense, todo eso está aquí, ¿no? Si aquí tenían una longitud, esto es de 0 a 4, esa es la longitud. Y los momentos ya son más exactos, ¿ya? Porque aquí ya los ponemos en ecuaciones, ya no tenemos que descomponer, ¿no? Ya están expresados en ecuaciones ya. Este método es más certero, tiene menos margen de error que el método de los trabajos virtuales, pero por la integración semigráfica, ¿no? Este es menos exacto, ¿no? Y este es el más exacto. Por eso es que este es el último método que se desarrolló, ¿no? Antes se trabajaba con este método y luego con este. Una duda, Alex. Cuando se calcula el giro, el ingeniero dijo que la ecuación de Moore nos da en radianes. ¿Es correcto eso? Sí. Cuando se calcula el giro nos da en radianes. Y obviamente para calcular los giros, si quisiéramos calcular los giros aquí, ¿no? Lo podemos hacer si quieren. Perdón. Lo que varía ahí ya no serían las ecuaciones, o sea, el sistema real, ¿no? Todo lo que hicimos aquí está bien. Ahora, si quisiéramos calcular ya no su desplazamiento horizontal, sino el giro en C, por ejemplo. Si yo quiero calcular el giro en C, lo único que cambia es esto, que es el sistema virtual, porque en el sistema virtual lo que yo tengo que hacer es cambiar mi carga virtual. Esta es mi carga virtual. Esto hice para calcular el desplazamiento horizontal, ¿no? Pero para calcular el desplazamiento rotacional, ¿no? Tengo que aplicar un momento en ese punto, ¿ya? Ahora, si quisiera calcular otro tipo de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, quisiera calcular el desplazamiento angular relativo o absoluto, por ejemplo, de esta barra, tengo que ubicar dos fuerzas, ¿no? Donde aquí va a ser P sobre L y aquí P sobre L, ¿ya? Respecto a esta longitud, para calcular el desplazamiento relativo o el absoluto. Lo único que cambia es el sistema virtual. Es que el ingeniero nos sacó esa duda. Al sacar el sistema Por ahí. ¿cómo
O sea, Hace lo mismo, hace el mismo procedimiento, solamente cambia el plano, saca los mismos integrales, todo eso. solamente. De expresar el resultado no es como el procedimiento. No se asume directamente radianes, ¿no? Si es angular le pones radianes, Sí. ¿no? El resultado directo sale radiano. Sí, Sí. solo en radianes. Si es angular, ¿no? Sí, angular. Ahora, si es lineal, se expresa en metros. Ah, ya. Y obviamente cuando es muy pequeño, ¿no? Lo que generalmente piden es expresarlo en milímetros. Cuando obviamente siempre los desplazamientos son pequeñitos. En este caso nos dio algo grande, ¿no? Debe ser por el tipo de estructura, por la sección y por las cargas que le pusimos a la estructura. Y obviamente por el módulo elástico, bueno, todo influye. Está bien. Si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, sí. Sí.